el tercer hospital con el nombre de Santa Fe del Río, misma autorización que fue concedida en Toledo, España, el 25 de junio de 1539, según apuntes elaborados por el arzobispo Atenógenes Silva. En el Tratado de las Indias se hace mención de que el rey ya sabía que por esta región existía un grupo de chichimecas, los cuales habitaban en las márgenes del Río Grande, hoy Río Lerma, y que estos indígenas andaban completamente desnudos por los cerros buscando qué comer, como el venado y frutos silvestres. La idea que tenía don Vasco de Quiroga era fundar este hospital en una laguna o en el remanso que se originaba del río Lerma. La fundación de los 3 hospitales de don Vasco de Quiroga fue en base a 2 antecedentes. El primero, por el sistema comunal primitivo practicado por los indios antes de la conquista, y segundo, por las teorías filosóficas de los renacentistas europeos, los cuales deseaban un mundo libre de impurezas basado en la igualdad y la justicia. Mediante la unión de estas ideas, planteó la organización de sus hospitales. Para Vasco de Quiroga, la palabra hospital significaba hospitalidad, albergue, lugar de residencia, mas no una casa para curar a los enfermos. Es decir, hospital era todo el pueblo, era la comunidad misma, con sus sacerdotes, los cuales desempeñaban el papel de doctores, con su local para oficinas, graneros, posadas, enfermerías, capilla y todo lo que se necesitase para un mejor funcionamiento. En vez de habitantes, como se nos conoce en nuestros días, se llamaban hospitalizados. Santa Fe del Río estaba compuesto por ranchitos con diferentes nombres, como eran la Loma del Nogal, Camino de en Medio, la Loma de los Ratones, los Camuchines, el Plan Grande, la Tinaja, Rancho Seco, la Cañada, Agua Azul, propiedad de Rafael Trujillo, médico de la región, el Arrastradero, Las Peñas, frente a la Palmillera. Las 2 casas eran propiedad de las señoritas Cipirenas, y la Sauda, donde vivían unas talabarteras. Con respecto a los actuales límites que le corresponden a Santa Fe del Río, hace años solo contaba con 3 casas de pescadores en las orillas del río Lerma. Todo lo demás era bosque de casíripe y huizache, según don José María Silvestre. Sus casas estaban construidas de zacate, pajilla de trigo y tocori. El río Lerma nace en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, el cual ha venido a menos producto de las presas construidas en su cauce y principalmente a los desechos químicos de las refinerías. Estos han contribuido a desaparecer en gran parte la flora acuática. Con relación a la fauna, cuando el río Lerma estaba libre de todo tipo de contaminantes, como son detergentes, abonos, desechos de animales, basura, animales muertos y drenajes, han sido los causantes para la extinción de pescados como la chegua, la carpa, el huachinango, el bagre y las almejas. De acuerdo a cómo se encuentran construidas las ruinas de las casas existentes, se dice que todos los habitantes vivían en las partes altas, como el caso de la Yácata. La Yácata. Sobre su origen existen varias versiones, que son pirámide
de adoración a los dioses tarascos, sepulcro de algún rey o templo enterrado. Según el significado de la palabra Yácata, quiere decir sepulcro. Esta fue construida en los tiempos del Imperio Tarasco. A través de la historia sabemos que cuando se aproximaban los enemigos a las regiones indígenas, estos ocultaban todo y cuanto poseían, como riquezas, reliquias, estatuas, pirámides, y la nuestra no pudo ser la excepción. Actualmente, gente sin escrúpulos, creyendo que la Yácata esconde algún tesoro, la han destruido, pero se han descubierto paredes, cimientos e inclusive personas que aseguran haber visto una puerta o una ventana en una de las paredes. De esto último no se ve nada debido a la erosión del tiempo. Los animales y a la gente que la visitan han provocado derrumbes o el cambio de piedras que la gente realiza de un lugar a otro, sin tomar en cuenta que estas pueden ser piezas importantes de la construcción hasta la fecha ignorada. Tomando en cuenta su ubicación, se menciona que era utilizado como un lugar de observación, puesto que tiene aproximadamente visibles 10 kilómetros a la redonda, contando con un obstáculo, el Cerro de Guándaro, situado al noreste, por donde alcanzaría más de 30 kilómetros de visibilidad. Sobre su antigüedad no se cuenta con una fecha exacta. Se cuentan muchas leyendas acerca de la Yácata. Unos dicen que ven gente extraña, animales y ruidos raros, tal vez producto del nerviosismo o de su imaginación que produce el sobrecogedor lugar. Pero la duda sigue en pie. ¿Es o no cierto que espantan en este lugar? Con lo que a continuación se menciona, tal vez quede aclarada esta suposición. Caso que le sucedió al señor Procopio Corona. Eso que le pasó fue debido a la pobreza y a la necesidad, la cual todos tenemos. Esa noche se armó de valor y se fue a la Yácata a desenterrar el tesoro que según ahí existe. Pero al empezar a escalar la Yácata, vio que alguien estaba parado en la cima con un atuendo de rey indígena, pero el susto se lo llevó cuando descubrió que este personaje no tenía cabeza. Esto hizo que huyera del lugar despavorido, cerro abajo. Al siguiente día, un arriero lo encontró, asustado y con los tobillos dislocados, producto de correr y tropezar entre piedras y peñas. Lo subió a su burro para llevarlo hasta su casa, hechos que en esta actualidad todavía se les escucha relatar a las personas de edad de este lugar. La piedra de la campana. Aproximadamente a 1000 metros de donde está ubicada la Yácata se encuentra un promontorio natural sobre el Cerro de Guándaro, que se conoce como el Tecolote. Esta es una piedra que nadie puede calcular con exactitud su peso, pero aproximadamente puede ser de 15 toneladas o más. Lo raro no es su peso, ya que existen peñas de mayor peso, pero la característica que la distingue de las demás es el sonido que produce al golpearla con cualquier tipo de piedra. Su sonido que desprende es el mismo al de una campana de metal. Una de las suposiciones que se toman en cuenta podría ser la forma que está colocada sobre otras piedras. Se tiene la creencia de que fueron los indígenas de esta región los que la acomodaron en esa posición, con la finalidad de llamar a sus congéneres a reuniones
o ponerles sobre aviso cuando se presentara o estuviesen en peligro. Debido a su altura, por las montañas se escuchaba en una circunferencia de 4 kilómetros. Las Peñitas, a 1,5 kilómetros de la Yácata, se encuentra una cadena montañosa, una cadena con peñascos con este nombre, en las cuales se encuentran varias figuras grabadas, como son un mapa que tal vez sea el dibujo del cauce del río Lerma, otra con 2 ojos y nariz, una cara con adornos, una con espiral, pero lo más raro es el dibujo de una clave de sol musical. Existen más figuras, pero no bien definidas. Esto producto de los pocos conocimientos sobre la materia. En total, son 6 las figuras descubiertas hasta la fecha, que tal vez existan más enterradas en ese lugar. Para esto se necesita personal especializado para realizar las excavaciones necesarias, ya que esto servirá para conocer más a fondo el origen de nuestra cultura que radicó en esta región de la ribera del Lerma. Todas esas construcciones fueron hechas en las partes altas, esto debido a las inundaciones del río Lerma en su periodo de lluvias, las cuales eran muy extensas. Como consecuencia, cubría de agua las partes bajas o planicie de la región, o como se maneja otra suposición de que este lugar era una laguna, porque en las faldas del Cerro del Tecolote existen terraplenes hechas por la mano del hombre para el cultivo de la tierra, además de toda la piedra amontonada. En cuanto a las ruinas de las casas existentes en esta comunidad, se han encontrado puntas de flechas y lanzas elaboradas de obsidiana, así también como malacates, fierro con 2 puntas para hilar, pedazos de metate, ollas propias de uso doméstico. Felicidades, Santa Fe del Río, que el día de mañana, lunes 25 de junio, cumples 479 años de haber sido fundado. Festejémoslo, brindémosle un fuerte aplauso a uno de los pueblos más antiguos del estado de Michoacán, por favor. Gracias. Esta información fue recabada por los señores Alfredo Andrade Cercado, el señor Samuel Ríos Hernández y de un servidor. Pido un aplauso, por favor. Por ahí se encuentra presente el señor Samuel Ríos Hernández, uno de los grandes colaboradores con el famoso y conocido El Paisa. Gracias, señor Samuel. Les pido